Buenas noches muchachos, este video lo hago con el fin de que las personas, los estudiantes que tienen dudas sobre la temática tratada durante las primeras dos clases y los que no pudieron asistir en la primera, pues tengan una idea clara de lo que va a ser el quiz y del taller. Entonces, inicialmente en el taller, el numeral 1 nos dice que debemos calcular el valor medio de un semiciclo de una tensión alternada cuyo valor máximo son 300 voltios. Bueno, entonces he hecho estas diapositivas para retomar el tema. Entonces aquí tenemos una onda senoidal. Aquí nos describen el valor pico, que son 10 voltios. El valor pico es el valor cresta o el valor máximo donde llega la onda. Entonces, como es una onda alternada, en esta parte va a ser positiva, en esta negativa, negativa, positiva y así sucesivamente. Si acá arriba tenemos 10 voltios positivos, aquí van a haber 10 voltios negativos y así sucesivamente. ¿Listo? Como les describí allá en el tablero, estas son las fórmulas para calcular los valores que nos piden. Para hallar el valor pico o el valor cresta, que es el que estoy señalando, debemos multiplicar el valor RMS, el valor eficaz o el valor medio, que es el mismo, por 1.4142. Para hallar el valor promedio, multiplicamos el valor pico por 0.636. Para hallar el valor RMS, el valor eficaz o el valor medio, que es el mismo, multiplicamos 0.707 por el valor pico, que sería este. En otros apartados, en otros libros, aparece como el valor promedio por 1.11. Si hacemos el procedimiento por ambas fórmulas, nos va a dar el mismo. Entonces es válido hacerlo por esta o por esta, como ustedes lo deseen. ¿Listo? El valor pico, como les decía, el valor pico a pico, como les decía, va a ser 2 veces el valor pico. Entonces serían 10 voltios multiplicado por 2, que serían 20 voltios. ¿Listo? Valor pico a pico, valor RMS, que este iría por aquí, que es el valor eficaz, como le graficaba, y el valor promedio, que iría un poco más abajo del valor RMS. Para la parte del ejercicio número 4, que nos dice que una corriente alternada tiene una amplitud de 20 amperios, calcula el valor eficaz. En esa parte, por favor, no se vayan a confundir. El valor eficaz o el RMS se trabaja con la misma fórmula que en tensión. Entonces, IRMS es igual al valor máximo de corriente sobre raíz de 2 y el valor RMS en voltios es el voltaje máximo sobre raíz de 2. Es lo mismo. Para que por favor no se confundan. Acá tenemos la onda de la corriente y la onda del voltaje. En sí es lo mismo. Como les decía, 0.707 por el valor pico. Es lo mismo. O, como lo deseen ustedes, valor máximo sobre raíz de 2 les va a dar lo mismo. Son operaciones aritméticas. ¿Listo? Para tener un conocimiento más claro, tenemos una onda aquí con 3 factores, que es la amplitud, que es el valor, es el máximo valor alcanzado. En este caso nos decían que son 40 amperios, entonces va a ser el valor máximo que alcanza, serían los 40 amperios. ¿Listo? El valor eficaz en una forma de onda senoidal, como les decía, está dividido por raíz de 2 o el 71% del valor máximo aproximadamente, que es 0.707. ¿Listo? El periodo es el tiempo que tarda la onda en realizar el ciclo. ¿Listo? Que el periodo
en este caso entre 50 y 60 Hz. ¿Listo? El periodo de la frecuencia. Para que tengan por favor más claro esta idea. Listo para esta parte. Entonces aquí tendríamos calcular el valor medio. En el segundo dice que cuál es el valor de cresta. Entonces aquí ya no nos piden el valor medio, sino ya nos están pidiendo el valor pico. Si nos piden el valor pico, pues me iré para la fórmula, donde denota que el valor pico es igual al voltaje medio o el voltaje eficaz por 1.4142. Como el valor eficaz no lo dan, simplemente multiplicar, ¿no? Que el valor eficaz son 220. Listo. Simplemente multiplicar 220 por 1.4142 y ese es el resultado en voltios. Listo. Y el ejercicio 4, como lo decía, con la misma operación para hallar el valor eficaz, tal y cual como se halla en el voltaje, lo único que cambia es por intensidad. ¿Listo? Para el ejercicio número 3, ¿cuál será la inductancia de la bobina si al ser recorrida por una corriente alterna de 5 amperios eficaces se induce una tensión de 800 voltios eficaces? La frecuencia de la red es de 60 ciclos por segundo. Entonces, lo que nos piden es hallar la inductancia de la bobina. Para este caso, en el archivo que les envié, nos vamos a la parte de circuito L y miramos la fórmula. Entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Mirar los valores que nos dieron. Nos dieron 5 amperios, que es corriente, y 800 voltios, que es el voltaje o la tensión. Además de esto, nos dan la frecuencia que dice que son 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Entonces, ¿qué fórmula nos serviría? Nos serviría esta, ¿verdad? Tener muy claro esta tablita, si es posible por ahí escribirla en una hoja, sacarla bien clara para que la tengan ahí en cuenta. Entonces nos dan la intensidad, nos dan el voltaje y nos piden hallar XL, que XL es la impedancia. Entonces nos dice hallen cuál será la inductancia de la bobina. ¿Listo? La inductancia de la bobina, que es esta, ¿no? La inductancia en henrios, y además de esto pues tenemos que hallar la impedancia. Teniendo esto, ¿qué pasa? Tenemos la intensidad y el voltaje, y XL no la conocemos, ¿verdad? Pero XL es igual a la frecuencia angular por la inductancia, pero en la inductancia tampoco no la conocemos. Entonces, ¿qué pasaría respecto a esto? Entonces por acá les voy a hacer un recuento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que I va a ser igual a el voltaje sobre XL, ¿verdad? Como nos dice la fórmula. ¿Listo? Entonces la intensidad son 5 amperios igual al voltaje, que nos dicen que son 800 voltios. 800 voltios sobre XL, pero XL no lo conocemos, donde XL es igual a la frecuencia por la inductancia, ¿verdad? Donde la frecuencia, como lo veníamos diciendo, es
la frecuencia, entonces W por L. ¿Listo? Donde W va a ser igual a 2 pi por la frecuencia, ¿verdad? Pi por la frecuencia por L. Entonces, lo que hemos llegado es a tener todo en función de una sola variable, que es L, ¿verdad? Simplemente como nos piden hallar la inductancia de la bobina, entonces ¿qué hacemos? Despejar L. ¿Cómo se despeja L? Dejamos L solo, entonces sería L igual, y aquí lo que está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Entonces sería 800 voltios dividido 2 por pi por la frecuencia por 5 amperios, que es la intensidad. ¿Listo? Y entonces ahí ya hallaríamos L. Simplemente ya es multiplicar 2 por pi por la frecuencia que nos dan, que son 60 Hz, por 5 amperios, y nos va a dar la respuesta en henrios. ¿Listo? Ese es para el ejercicio. El ejercicio número 3. Bueno, después de hallar esto, ¿qué pasa? Ya teniendo esto, entonces aquí ¿qué podemos hacer? Hallar XL. ¿Listo? Que es la impedancia. XL es igual a ¿qué? A W por L. Donde XL va a ser igual 2 pi por la frecuencia por la inductancia, ¿no? Entonces sería 2 pi por 60 Hz, que fue lo que nos dio, que fue la frecuencia que nos dieron, por la inductancia que hallamos aquí, por este valor que nos dio aquí. Y entonces XC va a ser igual al resultado en ohmios. Esto para el ejercicio número 3. Entonces ya tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Para el ejercicio número 5 dice que un condensador está conectado en un círculo de corriente alternada en serie. Con el mismo está conectado un amperímetro que causa una intensidad de corriente de 2.76 amperios. Un voltímetro conectado entre la armadura del condensador indica una tensión de 220 voltios. La frecuencia de red es de 50 ciclos por segundo o 50 Hz. Determina la capacidad del condensador. Para este ejercicio fue el mismo que vimos en la clase pasada, que ustedes copiaron, pero con la diferencia que ya no tendremos que hallar lo que es la parte de la de la potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Esa parte ya no la vamos a hallar, solo vamos a hallar el valor del condensador. Para esta parte, ¿dónde vamos? Donde dice circuito C o circuito capacitivo C. Entonces tenemos las mismas fórmulas. Entonces lo que nos piden es
hallar, determinar la capacidad del condensador, ¿verdad? Para esto entonces, ¿qué tenemos? Hallar lo mismo, ¿no? Nos dan el voltaje. El voltaje que son 220 voltios y nos dan la corriente que son 2.76, además de la frecuencia. Entonces, respecto al ejercicio anterior, pues es la misma metodología. El voltaje es igual a XC por I. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Simplemente tienen que reemplazar XC por donde XC va a ser igual a 1 sobre W por C. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Despejar C, ¿verdad? Pues como ese ejercicio, pues básicamente lo hicimos la clase pasada, pues no veo la necesidad de ejemplo ponerme otra vez a repasarles lo mismo, sino que simplemente ustedes van a sus apuntes y lo verifican. Entonces aquí simplemente ¿qué tienen que hacer? Llegar a la capacidad de este señor, la capacidad del condensador, que se da en ¿qué? En microfarads. ¿Listo? Para esto sería que ustedes utilizaran esta misma fórmula, ¿no? La intensidad se la dan, el voltaje se lo dan, igual que en esta. La intensidad, en este caso, son 2.76 y 220 voltios. ¿Listo? Entonces aquí serían 2.76 ¿sí? El voltaje son 200 voltios y XC, que es igual a 1 sobre la frecuencia por el condensador, ¿verdad? Listo. Entonces allí esta parte ya no nos serviría, porque esto sería 1 sobre W por C. ¿Listo? Pero si ustedes quieren, primero entonces como XC va a ser igual a 1 sobre W por C, hacen primero esta parte y después la reemplazan acá arriba. Entonces donde XC va a ser igual a ¿qué? 1 sobre W, que es 2 por pi por la frecuencia por C, ¿verdad? Pero en este caso tampoco tenemos XC. En este caso, ¿qué haríamos? Tendríamos que ir sobre esta fórmula de nuevo, ¿verdad?
donde nos diría en este caso no es XC, listo. Entonces aquí tendríamos que I va a ser igual a 2pi por F por C por el voltaje en el condensador. Entonces, de esta forma quedaría despejado. Entonces, ¿qué tendríamos? Necesitamos dejar C solo. Entonces C va a ser igual a la intensidad sobre 2pi por F por el voltaje. Listo. Para no complicarnos con esta fórmula, entonces lo tomamos de esta fórmula, y simplemente aquí reemplazamos valores. La intensidad son 2 punto algo dividido 2pi por la frecuencia que son 50 y por el voltaje que son 220 voltios. Listo. Donde C le va a dar el valor en faradios. Teniendo esto, entonces ya podemos hallar XC y concluiríamos con ese ejercicio. Como les decía, si ustedes quieren comprobar, entonces ¿qué tienen que hacer? Como a usted le dieron el valor de la corriente y del voltaje y ya han hallado XC, entonces para constatar pueden hacerlo por medio de la corriente o por medio del voltaje y le tienen que dar, si lo hacen por medio del voltaje le tienen que dar los mismos 200 voltios y si lo hacen por la intensidad les tienen que dar los mismos 2.76 amperios. Si no les da lo mismo aproximados, los cálculos le han quedado erróneos. Para el ejercicio número 6 dice que una resistencia de 40 ohmios se conecta en serie con una bobina de inductancia igual a 0.1 Henry. El conjunto se conecta a la red de 220 voltios y frecuencia de 50 ciclos por segundo. Determinar el valor de la intensidad de corriente y el ángulo de atraso que guardará esta con respecto a la tensión. ¿Listo? Entonces, respecto a este ejercicio, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la resistencia es igual a 40 ohmios. 40 ohmios. L va a ser igual a 0.1 Henry. El voltaje va a ser igual a 220 voltios
y la frecuencia igual a 50 Hz. Entonces, a partir de eso, nos dice que hallemos el valor de la intensidad y el ángulo, ¿no? El ángulo en grados. Para esto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que irnos al ejercicio Entonces aquí tenemos que irnos al triángulo, a los triángulos que yo le di, los triángulos de impedancia y los triángulos de tensión. Para este caso, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una resistencia, una inductancia, el voltaje, la frecuencia, y simplemente nos piden la corriente y el ángulo. Entonces, para esto, ¿qué tenemos? Debemos escoger algunas de estas dos fórmulas, si vamos a utilizar el seno o el coseno. ¿Listo? En este caso, pues les aconsejaría que utilizaran el coseno del ángulo, digamos que el coseno de A entonces esto va a ser igual a R sobre Z. ¿Listo? Tenemos la resistencia, que son 40 ohmios, pero no tenemos Z, que es la impedancia. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, Z, como no tenemos Z, entonces simplemente vamos a hallarlo. Z va a ser igual a la resistencia al cuadrado más XL al cuadrado. Pero como no tenemos XL, ¿verdad? Entonces tenemos que hallarla. ¿Cómo se halla XL? Entonces, tendríamos aquí por aquí, abrimos un archivo en Word. Retomando, entonces tenemos que el coseno de teta es igual a R sobre Z, donde Z va a ser igual a la resistencia al cuadrado, la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más XL al cuadrado, ¿verdad? Pero XL, ¿qué es? Entonces, si retomamos a la parte del circuito L, entonces XL va a ser igual a W, que es la frecuencia angular, por L, que es la inductancia, ¿no? ¿Listo? Entonces, en esta parte saqué Z igual R al cuadrado más W, XL, que es igual a W, por L, ¿verdad? Y W, que es 2pi por la frecuencia por L
al cuadrado. Resolviendo esta parte matemática, reemplazando bien los valores, que R serían 40 ohmios, 2pi por la frecuencia que creo que son 50, por L que es 0.1, todo este valor multiplicado, se multiplica todo esto por dentro primero y después se eleva al cuadrado. Y se suma los 40 ohmios y después se le saca raíz cuadrada. Bueno, eso es según como ustedes hagan el procedimiento. Entonces aquí quedaría esta parte. Entonces hallando esto nos va a dar un valor. Este valor nos da en ohmios. Entonces aquí que tendríamos los 40 ohmios dividido la impedancia total que nos da acá, ¿no? Nos da en ohmios. Entonces esto cómo quedaría en este caso. Ejemplos son 40 ohmios sobre Z, que es el resultado acá. Digamos que nos dio un ejemplo que nos dio 500 ohmios, ¿cierto? Entonces como necesitamos despejar el ángulo, entonces aquí ¿qué pasaría? El coseno. Entonces aquí nos daría un valor al hacer esta división. Digamos que este valor nos dio 0.70, un ejemplo, y entonces como esto está, el coseno está multiplicando, entonces lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces aquí sería 0.70 por el coseno. Pero como en esta parte no se puede hacer nada, hay una propiedad en aritmética que dice que si está abajo y lo queremos pasar para el lado de arriba, 0.70 digamos, entonces que tenemos que hacerlo como si tuviéramos el coseno a la menos 1. Entonces coseno a la menos 1 de 0.70. Y esto ya lo hacemos en la calculadora, ¿verdad? Coseno a la menos 1, ahí lo vemos en la científica, o invertido coseno de 0.70 y nos va a dar el ángulo en grados. Entonces tienen que, digamos, que a 50 grados, un ejemplo, entonces este sería la respuesta en grados. Ahora nos dice que debemos hallar la corriente. Para hallar la corriente, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos para el triángulo de las impedancias y nos dice que la intensidad, si despejamos Z, la intensidad, lo que está dividiendo pasa acá a multiplicar, quedaría igual a B, lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces B sobre Z. Entonces el voltaje son 220 voltios, creo, 220 voltios y 220 voltios y Z que fue la que hallamos acá,
Entonces 220 voltios dividido este valor que nos da acá y nos da la corriente. Y estaría listo ese ejercicio. Para el ejercicio número 7, dice que una resistencia de 60 ohmios se conecta con un condensador de 40 microfaradios. El conjunto se conecta a 380 voltios y la frecuencia ya es de 25 ciclos. Calcula la intensidad de corriente y el ángulo. Es el mismo procedimiento que con la inductancia, pero lo único que cambia sería aquí esta parte de XL. Entonces no sería XL, sino que nos iríamos aquí a la parte del circuito C, ¿verdad? Entonces nos iremos aquí para esta parte donde en vez de escribir Z igual a R al cuadrado más XL al cuadrado, entonces en este caso no sería XL, sino que sería XC. Y entonces XC sería igual a 1 sobre W, que es 2pi por F, por C, que es el condensador. Entonces esta parte la podemos hacer ahí de rapidez porque el condensador dice que es de 40 microfaradios. Entonces aquí tener claro que si vamos a trabajar en voltios, amperios y como es microfaradio tenemos que pasarlo a faradios o pasar los voltios a milivoltios y la frecuencia de hertz a milihertz. Entonces lo recomendado es que mejor estos 40 microfaradios lo pasen a faradios para que no les vaya a dar errónea el resultado. Entonces aquí en vez de XL entonces ponemos XC y reemplazamos XC por 2pi por F por C, que sería esto, ¿no? XC, que es 1 sobre 2pi por F por C. ¿Listo? Si quieren pueden hacer este resultado aparte. Este resultado aparte lo hacen y luego lo traen y lo escriben acá el resultado, y lo único que deben hacer es elevado al cuadrado y sumar estos dos valores. ¿Listo? Entonces aquí sería por F, no sería por F, sino por, donde esto va a ser 1 sobre 1 sobre 2pi por F por C. ¿Listo? Y a eso entonces ¿qué hacemos? Lo le damos al cuadrado y le daría la respuesta entonces no en ohmios sino en faradios. ¿Listo? Perdón, aquí sería lo mismo, perdón, entonces esto nos haría en ohmios y hacen el mismo procedimiento. Esto de aquí para abajo todo es lo mismo, y la intensidad para este caso entonces es el voltaje sobre XC, que fue lo que hallan en principio. Es lo mismo que el ejercicio anterior, pero entonces ya cambia el valor de XL por XC, que es el valor del condensador.
Para el ejercicio 8 es lo mismo, ¿verdad? Un circuito tiene una resistencia de 30 ohms, un condensador de 160 microfaradios que lo tienen que pasar a faradio y una bobina de 0.158 Henry de inductancia. Entonces esto es un circuito ya RLC. En este caso tienen que utilizar todos los tres métodos que hemos visto. ¿Listo? En el circuito 9 dice un circuito alimentado con un generador de alternancia 125 voltios y 50 Hz. Le conectamos una asociación serie de una bobina de 100 mH y una resistencia de 30 ohmios, que está la aplicación del ejercicio número 6. Entonces, hay que calcular la caída de tensión en la resistencia y en la bobina, el desfase entre la tensión y la intensidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hallar el desfase en la bobina y hallar el desfase entre la bobina y la resistencia. ¿Listo? Entonces, para ese caso, tenemos que para el ejercicio número 9, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hallar las inductancias. En este caso, tenemos que hallar XL para la bobina, que XL es 2 pi por F por L. Después de eso, pues hallamos el valor de XL y hallamos la impedancia en el circuito inductivo, ¿no? Después de eso nos da una impedancia y luego ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es hallar la intensidad. ¿Listo? Simplemente ¿qué hacemos? Dice que debemos hallar las caídas de tensión. Las caídas de tensión por ley de Ohm, el voltaje, la resistencia por la intensidad y BL es XL por I. Y luego tenemos que hallar el desfase, ¿no? XL sobre R. Y aplicamos seno con seno o tangente y nos da el ángulo. Esta parte, ya la parte imaginaria, que es la suma de los dos voltajes. El voltaje igual, las dos caídas de tensión, que nos dio 86.1 y 90 voltios. Entonces tenemos una parte real, que es esta, los 86.1, y la parte imaginaria, que es 90,1 J. Y hacemos la gráfica. Listo, muchachos, cualquier duda entonces me están escribiendo ahí por Skype o por el grupo. Muchas gracias.